Este tema es bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Pero lo vamos a hacer a un nivel que repasar un poco de biología y un poco para que deduzcamos por qué es la presentación de las cardiopatía congénitas. Creo que se va a entender. Creo. ¿Qué es una malformación congénita? Una malformación congénita de cualquier tipo, no solo cardíaca, es una enfermedad, ¿no es cierto?, que se origina en la semana de gestación. Alguna anormalidad cromosómica o algún factor externo hace de que se produzca una enfermedad en el feto, una malformación, y a eso se llama congénito. La persona, al decir así, nace con esa enfermedad. Es diferente decir hereditario. Es más, no todas las malformaciones genéticas son hereditarias. La gran mayoría de las malformaciones congénitas, cardiopatía congénitas, no son hereditarias. De esta manera siempre hay un pequeño riesgo adicional de tener una familia con cardiopatía congénita, pero no es tan alto como ven ahí. Está descrito algunos factores como la edad, el parto pretérmino, enfermedades como la diabetes, algunos virus, ¿no?, como rubiola, enfermedades de colágeno, etcétera, que pueden ser causantes de esta cardiopatía congénita. Y hay factores cromosomales también. Bueno, en estos dibujitos vamos a describir la circulación mayor y la circulación menor, y las piernas de la circulación sistémica, los pulmones de la circulación menor. Lo voy a dejar grabado, ¿no? O sea, no hay problema. En azul, la sangre venosa, en rojo, la sangre arterial. Todos conocemos eso. La circulación en el adulto en nosotros es una circulación en serie. Quiere decir que primero circula la sangre venosa en el lado derecho, para los pulmones, y de ahí circula la sangre en el lado izquierdo. En serie, recuerden sus circuitos eléctricos, la circulación es en serie. Hacemos esto. Recordar también cómo son las presiones. Las presiones en el lado izquierdo, las presiones que genera el ventrículo izquierdo para que salga la sangre hacia la aorta, son más o menos sístoles de 120, 130, 110. En cambio, en el lado pulmonar, el ventrículo derecho máximo desarrolla 25, 30. ¿No? Entonces hay una diferencia de presiones entre lo que maneja el lado derecho del corazón y el lado izquierdo. Vamos a nivel 0 todavía, ¿no?, para recordar la circulación fetal. En adulto ya sabemos, la sangre llega por las venas cavas a la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha se abre la válvula tricuspide, va al ventrículo derecho a las arterias pulmonares, toda esta sangre venosa se oxigena en el pulmón, y el pulmón, los capilares oxigenan la sangre, y las venas pulmonares que traen sangre arterial va hacia las aurículas izquierdas. Llega a la aurícula izquierda y a través de la válvula mitral va al ventrículo izquierdo la ropa por la aorta. Todo esto en la cardiopatía congénita se va a hacer los amarrados. Y tenemos la estructura del corazón. Recordar bien que la aorta sale del ventrículo izquierdo de un arco hacia la izquierda. Inicialmente la aorta es anterior. Eso lo hemos visto en patología con la enfermedad de la aorta. La parte inicial de la aorta ascendente del callado, aunque sale del ventrículo izquierdo, sale del lado derecho, en la línea media, y da una vuelta hacia atrás, hacia la izquierda, a la izquierda. Y fíjense bien cómo es la relación de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale, obviamente, del ventrículo derecho, ¿no?, pero se va hacia la izquierda y se divide, debajo del callado dan las dos ramas, la derecha y la izquierda. Y el fetito. El feto tiene algunas, bastantes variaciones en la circulación del feto.
¿Qué ocurre en el feto? En el feto la oxigenación de la sangre no se da en los pulmones. La oxigenación de la sangre del feto se da en la placenta de la madre. Entonces hay tres estructuras nuevas, ¿no? Del feto. El conducto venoso, el conducto arterioso y el foramen oval. Entonces vamos a tratar de describir eso. Todo esto es la circulación del feto. Vamos a empezar. Esta es la aorta. Si se dan cuenta hay tres colores. Esta es sangre venosa, que poca concentración de oxígeno. Esta es la sangre que tiene más concentración de oxígeno. Y esta es una mezcla, un poquito de oxígeno más que sangre venosa. ¿Qué sucede? Digamos que la vena umbilical que viene de la placenta trae la sangre oxigenada. Ahí se oxigena la sangre, están las capilares, ahí oxigena y se oxigena la sangre. Esta vena umbilical tiene dos caminos. Uno va al sistema porta, la vena porta, y hay un conducto que es el conducto venoso. Y como hay un ducto arterioso y un ducto venoso, que directamente drena en la vena cava inferior. Esta es sangre bastante oxigenada entre comillas, porque ninguno de los tres casos llega a una de las presiones de oxígeno que tenemos nosotros, que es presiones de 80, 90, 100 milímetros de mercurio. Esta sangre oxigenada vena cava inferior y va hacia la aurícula derecha. En la aurícula derecha, usted recordará, en la circunferencia de la aurícula derecha hay una válvula de Eustaquio, que es un remanente, una cresta de Eustaquio, que es como un promontorio, como una cresta, como dice, que va a dirigir la sangre, esta sangre, predominantemente la va a dirigir hacia una comunicación en el centro interauricular. De tal manera que la sangre va a ir principalmente ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Es una sangre oxigenada. A la aurícula derecha también va a llegar sangre de la vena cava superior. Esa sangre de la vena cava superior, que viene del cerebro y de la estructura de la cabeza del feto, no recibió oxigenación. Más bien es sangre que trae de sangre venosa. Esta sangre principalmente va al ventrículo derecho. O sea, hay una mezcla en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho va a recibir más sangre, digamos, de la vena cava superior que de la vena cava inferior. Y la aurícula izquierda va a recibir más sangre de la vena cava inferior que de la vena cava superior. Pero igual es una mezcla. Una vez que estamos, esto es importante, por eso es que en el feto hay un orificio en el centro interauricular, que viene a ser el foramen oval. Okay, la sangre que está en la aurícula izquierda va al ventrículo izquierdo, ya sabemos, ¿no es cierto? Y el ventrículo izquierdo bota sangre, ¿a dónde? Bota sangre a la aorta. ¿Qué pasa con la sangre en el ventrículo derecho? La sangre en el ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, de la válvula pulmonar, ¿no? Sale sangre hacia las venas pulmonares. Esa sangre no se va a oxigenar en el pulmón, porque el pulmón en el feto está lleno de agua. Usted sabe que el feto está lleno de agua. Y hay un conducto entre la aorta y la rama izquierda, o a veces tronco de la arteria pulmonar, que une aorta con la rama de la arteria pulmonar. Es el conducto arterioso. Como en esta circulación hay más presión en el lado derecho, la sangre va a ir del pulmón, de la arteria pulmonar, a la aorta. Es una sangre que está mezclada, pero es más oxigenada que la que venía de la aurícula izquierda.
Toda esa mezcla va por la aorta, ¿no? Toda esa mezcla va por la aorta a los tejidos. Es una sangre que no es totalmente arterial, así como en el adulto. Pero acá hay una diferenciación. Ustedes saben que la aorta sale de la válvula aorta, la aorta sale de la válvula aórtica y sale el primer ramo, es el tronco brachiocefálico donde sale la subclavia y la carótida primitiva derecha. Después viene la arteria carótida izquierda, común o primitiva, y después viene la subclavia. Es sangre que ha venido de aurícula a ventrículo. Básicamente es esta sangre que vino de las venas umbilicales. De acá, a la aorta y para acá. Porque el ductus arterioso viene después de la salida de la subclavia. Después de la salida subclavia, esta sangre que es bien rojita se vuelve un poquito azul porque le viene sangre de la arteria pulmonar. Y ya sabemos que viene la sangre no oxigenada. De tal manera que en este zafarrancho, digamos que la oxigenación del cerebro es, la perfusión del cerebro es la que tiene mejor oxigenación. Lo demás, la aorta, está todas sus ramas intercostales, renales, mesentéricas, etc. Ilíacas, realmente la ilíaca externa da dos arterias que son las arterias umbilicales. Que van por la vejiga y de ahí se va a ¿dónde? Por el ombligo, entonces por el cordón umbilical y va a la placenta. Entonces ese es el circuito de la circulación fetal. ¿Se entendió más o menos? Cuando vean el dibujo 10 veces ya lo entenderán un poco mejor. Pero está más o menos, esa es la circulación fetal. 2 veces, ya 8 nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando el bebé nace? Cuando el bebé nace, llora, grita, entra en el cuerpo. Entonces ahí ocurre toda una serie de cambios. Entonces, circulación fetal es circulación en paralelo. ¿Por qué es en paralelo? Porque la sangre llega a la vez al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Recuerda, ventrículo derecho por la aurícula derecha, válvula tricuspidia, ventrículo derecho, pero también va al ventrículo izquierdo, ¿no? En la cava inferior, aurícula derecha, foramen oval abierto, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La sangre va en paralelo al mismo tiempo a las dos circulaciones y regresa en paralelo a la aorta. Recuerden que la circulación de la pulmonar no va al pulmón, sino por el ductus arterioso, la presión más incrementada en la arteria pulmonar, va a la aorta. Eso es una circulación en paralelo. Para que haya una circulación en paralelo, tiene que haber los channels. O sea, en la circulación fetal es importantísimo que existan los channels. Si no existen los channels, el feto va a fallecer. Pero en la circulación neonatal ya no, los channels se tienen que cerrar. Los channels son las comunicaciones, se tienen que cerrar. La circulación ya es en serio. ¿Qué otra diferencia? La circulación fetal, el intercambio gaseoso en la placenta, en cambio en neonatal, el intercambio ya es a nivel de los capilares pulmonares. Estas son 3 estructuras de la circulación fetal que poco a poco deben desaparecer y cerrarse al nacer. Cuando el bebé grita y llora, y a veces le da un palmadazo, todo hace que llore el bebé, lo que ocurre es que entra aire y el pulmón se expande, la cavidad torácica se expande, entra aire, entra oxígeno, por lo tanto, y en la circulación menor, ya sabemos eso, el oxígeno produce vasodilatación y el CO2 produce vasoconstricción, a diferencia de la circulación mayor. La circulación mayor, si usted está trabajando un músculo específico, ¿no? Y está haciendo mucho metabolismo, se acumula CO2, le falta oxígeno, esa arteria ve que hay poco oxígeno y se vasodilata. ¿Para qué? Para entregar más oxígeno. En la circulación menor no. Si ve la arteria que en el alveolo hay poco oxígeno, no se vasodilata, sino se vasoconstricta. Por eso es que en el feto, los alveolos están llenos de agua, hay hipoxia a nivel del alveolo y los capilares pulmonares están
vasoconstricción, las arteriolas traen vasoconstricción. Al entrar el oxígeno, las arteriolas se van a vasodilatar y las resistencias vasculares pulmonares van a disminuir. Y la presión poco a poco va a ir disminuyendo con el correr de las horas y de los días en el cuerpo. Al eliminar la placenta, porque llega alguien, pone ahí un clamp y corta, ¿no?, un tijerazo y elimina la placenta. Al eliminar la placenta, recuerden que la circulación mayor, la sistémica, es una circulación en serio o en paralelo. En paralelo. De la aorta salen a la mesentérica, a la renal, a las ilíacas y a la vena cava regresan todos. Es en paralelo. Entonces, en el mismo circuito sistémico, cada órgano es perfundido en paralelo. Si ustedes recuerdan física, recuerdan electricidad y los circuitos, si yo quito la placenta, ¿qué pasa con la resistencia vascular sistémica? ¿Aumenta o disminuye? O qué, mejor dicho, ya, vamos a poner al doctor ejemplo. ¿Qué pasa si se le amputa una pierna al doctor? ¿Qué pasa con su resistencia vascular periférica? Amputarle la pierna es como quitarle la placenta al feto. ¿Qué pasa con su resistencia vascular sistémica? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Porque tiene un lecho menos a dónde ir. Aumenta la resistencia. Entonces, todo esto que ocurre es, en las primeras horas, en los primeros días, es que la resistencia vascular pulmonar disminuye y la resistencia vascular sistémica aumenta. De tal manera que eso va a hacer que los ductos se cierren, eso va a hacer que el ducto se cierre, eso va a hacer que el foramen oval se cierre. Para que se cierre el ducto, necesitamos, el ducto se cierra con el aumento del PO2. Nosotros inhibimos el cierre del ductus con una prostaglandina. El ducto siente que hay el oxígeno, que hay bastante oxígeno de los pulmones y se empieza a cerrar. Algunas patologías congénitas necesitan que el ducto esté abierto si no se muere el paciente. Entonces nosotros artificialmente con prostaglandinas abrimos o dejamos que el ductus no se cierre. Eso lo vamos a ver acá 1 o 2 horas más o menos. Porque así como voy. Muy bien. Entonces, el conducto venoso también se cierra y el conducto venoso se transforma en un ligamento del hígado. ¿Recuerden qué valioso? Un ligamento, no recuerdo qué tipo de ligamento. La arteria umbilical, las dos arterias umbilicales, la primera mitad se transforma en una arteria vesical, la arteria vesical es una parte superior, de media, y la otra parte es un ligamento. Posible. El ductus arterioso se cierra y el foramen oval se cierra, pero en un 20-25% de los casos el ductus arterioso permanece abierto. El foramen oval paterno. Bueno, eso es lo que dije, pues más o menos, ¿no es cierto? El cierre del agujero oval, ¿no? Se produce a los pocos minutos, el cierre del conducto arterial funcional. Primero hay un cierre funcional, que dice que ya no hay pasaje de sangre, y después hay un cierre, como no se usa, todo lo que no se usa se atrofia y se cierra el foramen, se cierra el conducto, etc. Tercer dibujo. Vamos a hacer como son en los seminarios. La irrigación de los pulmones al nacer se asocia al descenso pronunciado de la resistencia vascular pulmonar, aumento del flujo sanguíneo pulmonar y adelgazamiento progresivo de las paredes de la arteria pulmonar. Al ligarse el cordón umbilical se incrementa la resistencia sistémica. El aumento de la presión de la aurícula izquierda por incremento del retorno venoso y cese del flujo procedente de la vena umbilical produce el cierre del foramen oval. El cambio de resistencia sistémica y pulmonar produce una inversión transitoria del flujo del ducto de izquierda a derecha, produciéndose en su cierre. O sea, lo he leído, así como es el final. Clasificación. Toda clasificación es arbitraria. La forma más fácil de clasificarlo son aquellas cardiopatías que producen cianosis o que no producen cianosis.
Entonces, esa es la primera parte. ¿Por qué? Porque a veces identificamos rápidamente los niños. Generalmente las enfermedades cianóticas, congénitas cianóticas, son más grandes, porque implica que todavía hay mezcla, implica que no va a haber buena oxigenación de la sangre, implica que la sangre arterial no va a tener la adecuada concentración de oxígeno y va a haber mal crecimiento, malnutrición y tendencia a sufrir infecciones. Cada una de estas categorías la vamos a dividir en si tiene hiperflujo pulmonar o no. Entonces, nosotros rápidamente vamos a ver la piel del niño, vamos a ver si tiene cianosis o no, y vamos a ocultar los pulmoncitos. O vamos a ver una radiografía y vamos a fijarnos si hay hiperflujo pulmonar o no. Acianótica, la más conocida, con hiperflujo pulmonar, la comunicación intraauricular, la comunicación interventricular, el ducto arterial persistente y el canal AV común. Eso produce mayor flujo pulmonar. El paciente que va a tener, el bebito que va a tener, insuficiencia cardíaca, tos, broncoespasmo, la estancia entrecortada. Y hay otras acianóticas que no producen hiperflujo pulmonar, donde el flujo pulmonar es normal o disminuido. Por ejemplo, estenosis pulmonar congénita. Esa va a producir un flujo pulmonar disminuido. Coartación de aorta va a producir un flujo pulmonar normal. Estenosis aórtica congénita, válvula bicúspide, va a producir un flujo pulmonar normal. O sea, de las tres, la que causa un flujo pulmonar disminuido es la estenosis pulmonar. En el examen del año pasado hubo un reclamo por este cuadro. Yo no dicté el año pasado, creo que dictó el doctor que vino. Pero hubo un reclamo. ¿Por qué? Porque yo les corregí el examen. No les corregí, les revisé. Vamos a escoger a un asistente que le revise el examen. Entonces, creo que decía que la estenosis pulmonar produce un flujo pulmonar normal. Entonces todos pusieron verdadero, y no, es verdadero, es falso. Ya recuerdo, en el cuadro dice que el flujo pulmonar normal o disminuido. El cuadro dice que puede ser con flujo normal o disminuido. En este caso, y por eso no lo digo, no es que repitan la pregunta, no creo. Yo me cojo la pregunta. La estenosis pulmonar produce un flujo pulmonar disminuido. ¿Por qué? Porque está cerrada la válvula pulmonar. En la cianótica, también tenemos pacientes con flujo pulmonar aumentado. Por ejemplo, la transposición de gas del vaso, el drenaje venoso anómalo, el tronco arterioso, el ventrículo único y otras que tienen flujo pulmonar normal o disminuido. Por ejemplo, tetralogía de Fallot, flujo pulmonar disminuido. Ahí no hay duda. Anomalías de Einstein o tricuspidia es variable. Según quien lo acompaña, puede haber flujo pulmonar normal o puede haber flujo pulmonar disminuido. Otra vez, de lo mismo. Puse la flecha ahí para que no se equivoque. Este cuadro amplió un poco más. Entonces ya nos fijamos en si produce o no produce cianosis. Ya nos fijamos si produce hiperflujo pulmonar. Salimos la plaquita o ocultamos. Y también podemos fijarnos qué calidad es la que se hipertrofia, ¿no? Por ejemplo, la conversación de aorta, el flujo pulmonar es normal, hipertrofia es del lado izquierdo. En la estenosis pulmonar, la hipertrofia es del lado derecho. En los acianóticos, el flujo pulmonar incrementado, el CIA, el CIB y el ducto, el que produce crecimiento del lado derecho básicamente es el CIA. En cambio, el ducto y el CIB producen crecimiento del ventrículo izquierdo. Eso lo vamos a hacer cuando veamos la fibra. Por ejemplo, el Fallot, flujo pulmonar disminuido, que es cianótico, produce hipertrofia del lado derecho. Pero la atresia tricuspida produce hipertrofia del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la atresia tricuspida significa que no hay pasaje de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho muchas veces es tipoplásico, rudimentario, ¿no? Es el ventrículo izquierdo el que va a tener la carga, ¿no? Por eso va a haber hipertrofia ventricular izquierda en la atresia tricuspida. Y todo eso se razona. Ya para las 5 de la tarde ya lo tenemos bien razonado.
Cianosis. La cianosis de las cardiopatías son cianosis centrales. O sea, de glucosa, básicamente es. Obviamente hay cianosis periférica también, pero la cianosis periférica puede ser debida también a otras causas, pero cuando es congénita y uno le pone oxígeno al paciente, o sea, niño, recién nacido o adulto, y no mejora la oxigenación, nada, es porque es una cardiopatía, es una cianosis central, produce una cardiopatía congénita. Usted sabe que si hay cianosis crónica, va a haber esos deditos, ¿no? El palillo de tambor, que se llama hipopractismo digital, ¿no es cierto? Es por cianosis crónica, cardiopatía congénita, o por enfermedades pulmonares crónicas severas. Y no me acuerdo por qué no lo borré. Los cianóticos están acostumbrados a tener desaturación. Pueden tolerar hasta 75, 80 sin problema. Y al menos 70, al menos 75 ya están graves. Pero camina ahí con 80, con 75, o está el bebé ahí, no hay problema. Alguna vez, yo no veo niños, he visto adultos, a un paciente con creo que era un farol, llegó por una neumonía, como lo vieron cianótico, ¡pam! Y tuvo rapidísimo. Y el paciente después estuvo intubado como 3 semanas, cuando despertó ya con nosotros, cuando había intubado con todo. Yo lo único que me acuerdo es que me dijeron que estaba mal, y yo le dije que siempre estaba azul, no me hicieron caso y lo vi hasta ahorita. Y unas 3 semanas intubado. De repente sí gritaba, pero el paciente le dijo, yo soy cianótico, yo no saturo, nada, tú. Hasta que lo pasaron a la variante y de ahí a controlar después de 2 semanas. Entonces ahí tenemos a Gasparín y a Gruñón. ¿Se acuerdan de los pitufos o no? No se acuerdan. Los pitufos son de mi época, 84, 85, siglo XX. El Gasparín es más antiguo, creo, pero la película creo que es de los 90. Y otro apartado. Nosotros decimos. ¿No? Esto es lo que vamos a desarrollar, más o menos. Vamos a hablar básicamente en adultos. Pero ¿cuál es la incidencia cardiopatía congénita en adultos? Lo que más vamos a encontrar son CIB. Casi el 30% de las cardiopatías congénitas van a ser CIB. Después viene CIA, hipertensión, luto, etcétera. Las cenóticas siempre son menos. ¿Por qué hay menos incidencias cenóticas en el adulto? Porque las cenóticas se mueren más en la etapa neonatal y en la niñez. Además, las cianóticas se diagnostican más precozmente. Puede ser que una cianótica no nos demos cuenta hasta digamos adolescencia o adulto joven, y ahí nos damos cuenta que tiene una cardiopatía congénita. En caso, la cianótica, casualmente por la cianosis, tanta alteración, se descubre más precozmente. Entonces, esta incidencia es en adultos. Es diferente. Si ustedes buscan una casuística en niños, van a encontrar que varía. Vamos al primero. CIB, comunicación interventricular. Ahí está el dibujito, está el corazón cortado, ¿no es cierto? Y ahí más o menos se ven por dónde estarían los huecos. ¿Qué cosa es el CIB? Es una comunicación, un hueco en el tabique interventricular. De esta manera que va a haber una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Sabemos que así es, que las presiones en el ventrículo izquierdo es 120 y que las presiones en la aurícula, en el ventrículo derecho, son 20 a 30. ¿Qué pasa si se hace un hueco? Si hay un hueco ahí, ¿qué pasa? La sangre en la naturaleza siempre vamos a ir a favor de la gradiente, a favor de la concentración. Vamos de mayor altura a menor altura, eso es normal. Es normal que caiga y se saque el aire. Es normal que el potasio salga de la célula. Se abre un canal de potasio y el potasio sale. Es normal que si se abre un canal de sodio, entre el sodio.
igualito el calor y todo lo demás. Igual, acá hay más presión en el ventrículo izquierdo, por lo tanto, la sangre va a ir del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Ahí está. Y rápidamente va a ir a las arterias pulmonares. Por lo tanto, ahí está exagerado. Yo no lo hubiera hecho tan grande, pero ya no, la verdad que no sabía cómo multiplicar eso. Pues si bien siento el ventrículo derecho recibe más cantidad de sangre, porque recibe sangre de la aurícula derecha y recibe sangre del ventrículo izquierdo, como le recibe sístole, rápidamente lo expulsa y no llega a tener tanta sobrecarga. O sea, el crecimiento del ventrículo derecho en el 6B no es tanto. Más es en el 6A. En el 6A sí, porque el 6A va a recibir de la aurícula derecha que recibe de la aurícula izquierda. Ya no vamos a hablar. Pero hay un ligero incremento en el volumen del ventrículo derecho. Lo que sí se va a incrementar bastante es el flujo en los pulmones. Porque a los pulmones le va a llegar la sangre de la aurícula derecha, o sea, el retorno venoso sistémico, y del ventrículo izquierdo. Entonces va a haber un hiperflujo pulmonar. Congestión pulmonar. Esa sangre congestiona el pulmón, ¿cierto? Y esa sangre va a ir ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Y esa sangre va a ir al ventrículo izquierdo. O sea, la aurícula izquierda va a recibir bastante sangre, igual que las venas pulmonares, igual que los capilares pulmonares, igual que las arterias pulmonares. Entonces va a haber dilatación del ventrículo izquierdo y va a haber dilatación de la aurícula izquierda. Esto ya sabemos que va a haber en la placa y que va a haber en el retroperitoneal. Y bueno, no hay mezcla, mejor dicho, si hay mezcla en el lado venoso y llega sangre oxigenada, pero en el lado sistémico la sangre va a estar bien oxigenada. La persona no es cianótica. El cortocircuito, el CHAM, el paso de sangre es el sístole. El diástole no, porque el diástole las dos presiones son iguales, más o menos 15 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el soplo siempre va a ser sistólico. Y va a tender a ser orosistólico, porque durante toda la sístole, siempre desde el inicio hasta el final de la sístole, la presión en el lado izquierdo es mayor que en el lado derecho. ¿Qué cosa es soplo? Soplo es flujo turbulento. ¿Cuándo hay flujo turbulento? Cuando la sangre no va por una arteria, sino va por una arteria pequeña o por un pequeño o por un hueco. Si el 6B es chiquito, usted va a poner y va a sonar más o va a sonar menos. O sea, va a soplar más o va a soplar menos. Tengo dos niñitos, un 6B así y un 6B así. ¿Cuál sopla más, el chiquito o el grande? ¿Qué dice el sentido común? ¿Qué cosa es soplo? Turbulencia. ¿Cuándo hay turbulencia? Cuando es chiquito. Cuando la velocidad está aumentada. ¿Cuándo la velocidad está aumentada? Cuando el hueco es grande o cuando el hueco es chico. Chiquito. Chico. Estoy llegando a los pediatras, vamos a trabajar en los pediatras, ¿no es cierto? Y le encuentro, es un soplo grandazo, debes tener un huecazo. No. Llega otro tío, a tu soplo no se escucha casi nada. Debe ser chiquito tu huequito. No, debe ser gigante tu hueco. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ya ocultando ya puedo darme una idea. ¿Qué tan pequeño no? Si yo lo escucho muy fuerte el soplo porque es pequeño, se dice restringido. Es generalmente lo más frecuente. Los eventos son muy grandes. Cuando es grande, para 2 centímetros, sopla muy poco. Y ya la velocidad no es tanto, el flujo no es tan turbulento, el flujo turbulento es soplo. Entonces, dilatación, sobre todo de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y bastante menos de ventrículo derecho. Sí puede haber. Es un pequeño grande. Los tipos de 6B van a ser según la localización. Básicamente son de 2 tipos. Los musculares son atraveculares, ¿no es cierto? Y los membranosos que están cerca a la cruz. El corazón tiene una cruz, que es donde está la unión de las aurículas y ventrículos, cruz cornis.
Entonces, vamos a tener, esa zona es fibrosa, membranosa, no es muscular, no es miocito. El resto está bien que sí. Entonces hay un CIB muscular y un CIB membranoso. Ahora, el CIB membranoso puede ser CIB del tracto de entrada, o sea que está pegado ¿a qué? A la parte de la válvula, de las válvulas aurículo-ventriculares, o puede ser un CIB del tracto de salida, o sea, el hueco está pegado a la salida de la arteria pulmonar, o en medio de ellos el perimembranoso. ¿Qué es lo más común? ¿Cuál es lo más común? El perimembranoso, 70% de los casos. De ahí viene muscular y de ahí viene los trato de trato. Es importante para el que hace ecografía porque algunos se ve en ciertas ventanas, en ciertos sitios. No se ve en todas las vistas. Hacer una ecografía a un recién nacido que es congénito es todo un rompecabezas. Y ahí está bien claro, pues ya es nivel ya, los dibujitos. Acá está, digamos, este es el cesto del punto de vista del bebé y acá del baby, ¿no es cierto? Y como les decía, pues la parte trabecular es esta, tiene que hacer esta, y para la salida de la arteria pulmonar aórtica, CIB de tracto de salida, CIB de tracto de entrada, para la cuspidia o mitral, ¿no es cierto? Y entre los dos, el perimembranoso. Más común, ¿cuál es? Este, 70%, después este del trabecular muscular 20%, 5%. Lo mismo, aquí lo vemos, es igualito, ¿no es cierto? El C es el muscular, ¿no? El D es el del tracto de salida, el B del tracto de entrada y el E es el perimembranoso, que es el más común. El B es más común de enfermedad cardíaca congénita, el B se forma en el bulbo cordial, el CB no siempre es puro, muchas veces está asociado a enfermedades congénitas complejas. Muchas enfermedades congénitas complejas necesitan de un CIB, si no, el feto muere. Entonces la incidencia, nadie le va a preguntar eso, pero la mayoría de los CIB se van cerrando, ¿verdad? Antes de la pubertad casi todos se cierran, hay unos que no se les cierra el CIB, y si son grandes tienen que operarse, porque les va a dar insuficiencia cardíaca y se pueden morir de eso. Después, a partir de la cuarta, quinta década. Hay CIB tan amplios. Yo he visto un niñito, me acuerdo cuando hacía en el hospital del niño, un niño que tenía 3 añitos, que era un SM. Ya vamos a ver lo que es un SM. Es un niño que ya estaba desahuciado. Era un CIB tan grande, venía de Cajamarca, nadie se dio cuenta. Cuando lo trajeron al hospital del niño ya no se podía operar, y no operar. Y el niño ya estaba viviendo prácticamente en el hospital esperando que muera. Y la mamá vivía ahí, prácticamente. Se murió, porque estoy hablando el año que campeonó el Cienciano, la Sudamericana. Esta es la historia, ¿eh? ¿Usted nunca ha visto campeonato en el equipo peruano? Yo sí. Yo he visto el Betamax, yo he visto el VHS, yo he visto un cassette, yo he grabado un cassette. Yo soy de la última promoción que no utilizaba, estos son menos de que Facebook. La mayoría de CB son asintomáticos. ¿Te das cuenta? Cuando le escuchas el soplo. Es un soplo holosistólico, es un soplo fácil. Mientras más alto el sonido, más fuerte el sonido, más chiquito. Mientras más suave, es un soplo. Es ácido, sí. Y bueno, está holosistólico. Hay hiperfusión pulmonar, ya sabemos, ¿no es cierto? Y el paciente, ¿qué va a pasar? El niño no va a lactar bien. ¿Por qué? Porque sus pulmones están llenos de sangre, hay congestión pulmonar y el niño hace bien. Pero el niño no. La única actividad que hace el niño, ¿qué es? Llorar y mamar. Ni llora bien ni mama bien. Entonces, cuando ustedes sean mamás, cuando ustedes sean papás, si el bebé no llora bien ni mama bien,
Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien así. Entonces, ese niño tiene la taza entrecortada, ya no entrecortado, lo llaman por sobita, sobita es el sistema local, no puede ser algo que lo he visto, ¿no? A cada rato la neumonía, y es el hiperflujo pulmonar, no crece mucho. El pequeño puede también decir. Entonces, ¿qué veo en el electro? Sobrecarga, ¿no? Esto escapa. Así está bien. Bueno, sobrecarga del BI. Esto más parece del CIA. Sobrecarga de BI, aurícula izquierda y vestícula izquierda sobre todo. Igual te doy perflujo pulmonar y en ecografía hago el diagnóstico. No necesitamos patentismo para eso. Y acá tenemos, ¿qué se ve entonces? Aurícula izquierda dilatada, la premillada, ancha y un socolófono. Hipertrofia ventricular izquierda. ¿No? Como dice ahí, podría haber crecimiento biventricular, pero sobre todo es izquierdo. Va a tener una S profunda en B1 o V2 y antes de ventricular, o sea, socolófono, hipertrofia ventricular izquierdo. La radiografía está ahí. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, arco izquierdo, borde izquierdo del corazón. Superior es la aorta. No hay problema con la aorta, no se ve mucho. Voy a tener después el arco medio debe ser cóncavo. ¿Recuerda? Es convexo, cóncavo y convexo. Así como la canción de Roberto Carlos. Cóncavo y convexo. No lo han escuchado, regresando a su casa, agarran su aparatito, su tablet, su celular y ponen Roberto Carlos. ¿Está aquí Roberto Carlos? No es jugador, ¿verdad? Es cantante. Entonces, cóncavo y convexo. Es lo mismo que dice ahora Daddy Yankee y todo eso, pero no dice las palabras que dicen ahora. Él dice cóncavo y convexo. Porque es medio poético, estamos hablando de los 80. ¿no? Ahora no, acá no hay cóncavo y convexo, ni siquiera dice triángulo, punto, ya van de frente. Pero en ese época es cóncavo y convexo. Pero la idea es que el borde izquierdo es convexo, cóncavo y convexo. Y usted ve que el arco medio no está tan cóncavo. Miren esto acá. Este es el tronco de la arteria pulmonar. Sí, sabemos que la arteria pulmonar está con hiperflujo, está dilatada. Después tenemos la aurícula izquierda, que está dilatada, y después tenemos el vestíbulo izquierdo que ya está cerca a la familia costal. Entonces, debería ser hasta acá nomás línea media clavicular. Tenemos un crecimiento de aurícula izquierda y tronco de la arteria pulmonar. Se ve lo que se ve en el texto. Y ahí está claramente el hueco, ¿cierto? El hueco está acá. Esta es la válvula aórtica, no sé si hicieron ecocardiografía de haber hecho, pero estas 5 cámaras. Dos cámaras que tenemos acá, ventrícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, y esta es la válvula aórtica, esta es la aórtica. Y acá está el perimembranoso. Por ahí hay un hueco. Es la película. Ahí está. Vamos rápido, vamos. Ahí está. Hay un flujo rojo, ¿cierto? ¿Qué significa el flujo rojo? ¿Qué es el traductor? ¿Está cerca de dónde? ¿El traductor? Al traductor está el traductor. La punta para arriba, ¿cierto? La sangre va del ventrículo izquierdo a la aorta, es azul, se aleja el traductor. Pero una parte de la sangre se va hacia arriba, va por el hueco y se va hacia el ventrículo, o sea, digamos, de casi llegar a la aorta, la válvula aórtica, se va hacia el ventrículo derecho, por eso se ve rojo. En otra incidencia puede verse otro color, pero ahí nos damos cuenta que hay un chance. No debe haber un flujo así, debe ser todo azul hacia la aorta. Este es un CIB muscular, esa es la parte media y el tabique, el tumor músculo, ¿cierto? Y se ve otra vez medio rojo. A alta velocidad parece restrictivo.
sea pequeño. Los pequeños, esperemos que se cierren. Hasta hace algún tiempo se daba profilaxis por endocardite, ahora hay controversia y dicen que no, yo le daría igual, controversial. Pero si así es grande, esos son los restrictivos, los que soplan bastante. Los que soplan poco, que son grandes en el eco, ¿no? Yo tengo que hacer dos cosas. Tengo que evitar que el paciente tenga ICC, la cuestión. Y tengo que evitar que mi arteria pulmonar se remodele de tal manera que tenga hipertensión pulmonar, que haga hipertensión pulmonar severa y que al final mi ventrículo derecho tenga más presión que mi ventrículo izquierdo, y entonces la sangre ya no se ve de lado izquierdo a derecho, sino de derecho a izquierdo, y el paciente se vuelve cianótico. Yo tengo que evitar eso. Idealmente debería hacerse en el año de edad, ¿no? Pero acá en el Perú, pues acá hay más fondos, ocurre cualquier cosa, y ya con 35 años nunca se dio que tiene tremendo sol. El cierre puede ser quirúrgico o puede ser percutable. Ustedes saben que los cardiólogos nos hemos empecinado en desaparecer esa carrera que se llama cirugía cardíaca. Entonces ya no debemos cortar algo en la costilla o abrir todo un esternón, pollo y todo eso, ¿no? No debemos hacerlo a través de las arterias. Eso ya lo hacen los gastroenteros, el cardiólogo, ¿no? Están encargados de desaparecer a los cirujanos cardíacos. ¿No? Cuando se ponen válvulas por catéter, mitral, aórtico, entonces vamos a poner las cuatro, tenemos que desaparecer los 6. Porque nadie quiere, si usted dice, ¿quieres que te corte como pollo? O ponerte la válvula, te lo hacemos por el brazo, no puedo decir por el brazo. Porque no se hace todo, no porque es caro, y no porque no sabemos que de repente en los 15 años todas las válvulas van a explotar, y se va a morir porque no hay ese seguimiento. Pero cuando tengamos el seguimiento y más experiencia, ese será algo estándar. Ya nadie se le olvida. Pero siempre hay unas cuantas excepciones. Una vez que desaparezcan los cirujanos, la labor de los clínicos es desaparecer a los intervencionistas. Hay un infarto, meter un catéter, un balón, otro, mejor le doy una ampolla y desaparece el coágulo. Eso no existe, no dice su utopía. Para eso sirve la utopía. Sí. Y el cierre percutáneo. Meten eso que es un catéter con una cosa ahí, se abre al otro lado y se cerró el cerebro. Espectacular. ¿Sí o no? Baja. Eso existe. Es más, no hacen revaliar, no hacen el doctor. Creo que también lo están haciendo en enfermedades. Pensaste que en las puntas clínicas también se acabó. Y ahí lo que destornilla, digamos, todo eso a través de la femoral, la agarradilla de la femoral. Y hace que hay como un paragüitas ahí, que está cerradito, ¿no? Sin ninguna cicatriz. ¿Qué un CIB reciba? A veces que un CIB quirúrgica. El cirujano que hace corta y pone un parche. A veces el pericardio de chancho, se pone un disparo, pero tiene más CIB residual que la plaza. CIA, comunicación interauricular. El hueco está en el septum interauricular. Y yo no les he querido mostrar cómo se forma la estructura del septum interauricular, porque es todo un rollo. El septum interauricular, mi primer tabique primigenio que divide el ventrículo izquierdo y derecho con los cojines endocárdicos, desde la cruz. La cruz es ustedes agarran el corazón y lo dividen de aurícula y ventrículo. Esa es la cruz. Estos tabiques, cojines endocárdicos. Entonces, ya, pero el seno ácido voy a decir más o menos cómo se forma el tabique. Bueno, lo mismo, este es lo normal, porque aparece el hueco, pues tiene un hueco en la aurícula derecha. Entonces, en la aurícula izquierda, siempre va a haber más presión que en la aurícula derecha, aunque la diferencia no es tanto como en el ventrículo, pero va a haber un pasaje de sangre, entonces la sangre va a ir, la sangre que tiene una presión diastólica, por decir, de 10 o 15 en la aurícula izquierda, de 10, se va
a la aurícula derecha que tiene 5 de diastólica o se va al ventrículo izquierdo que tiene 25 de diastólica? ¿Dónde se va más? Cuando hay menos resistencia, se va a ir más a la aurícula derecha. Igual va al ventrículo izquierdo, pero se da bastante a la aurícula derecha. Entonces, si va a dilatar la aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, capilares, venas pulmonares, aurícula izquierda, ¿no? ¿Al ventrículo izquierdo? No. No, ventrículo izquierdo no, porque la sangre que brilla, la aurícula izquierda supuestamente le llega bastante, pero rápidamente va a la aurícula derecha. Por lo tanto, la aurícula izquierda no se dilata tanto, y por lo tanto el ventrículo izquierdo tampoco se dilata tanto, porque todo se bypassea al lado derecho. Lo que se dilata acá en el CIA es más las cavidades derechas. Y otra cosa, yo no escucho el soplo del CIA, porque es tan poca presión, estamos hablando de 10 en el lado izquierdo con 5 en el lado derecho, que va lentamente, va la sangre, va sin turbulencia, a poca velocidad. Yo no escucho ningún soplo. Yo voy a escuchar un soplo pulmonar, sí, porque a través de la válvula pulmonar hay bastante flujo. Bueno, ya se dilata el ventrículo derecho, los pulmonares también, el ventrículo pulmonar, va a la aurícula, pero después se dilata un poco, ahí nomás, el ventrículo derecho no se dilata. Ya vamos a ver cómo se forma el septum interauricular. Corte frontal y corte longitudinal. Este es el tabique. Primero es una sola cavidad, los auriculares son una sola cavidad, y se empieza a formar el tabique. El tabique se empieza a formar de arriba, por acá está la vena cava superior, la vena cava inferior, de arriba hacia abajo. Es como una luna creciente, está del tabique hacia abajo. Acá la ven como una luz. Ese es el primer tabique, el tabique primo. Este tabique primo no se cierra completamente. ¿Por qué? Porque el feto necesita tener un hueco entre los aurículos, ya lo vimos en la circulación mental. Entonces, dejen este hueco. Acá está la cruz córnea que digo. Esta es aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Acá están los cojines totálgicos. Entonces, deja un hueco ahí. Como si se cerrara todo, al niño le va a ir mal. Ahí en la barriga, en el útero. Conforme ya se va cerrando, acá se comienza a aparecer unas fenestraciones, unos huequitos. Unos huequitos, ¿no? Y se va formando otro hueco. De tal manera que estas fenestraciones van a formar un hueco, y este hueco, que es el ostium primum, ya se puede cerrar, porque ya aparece otro hueco arriba. Si no se cierra este hueco, es el CIA tipo ostium primum. No se llega a cerrar. Bueno, seguimos avanzando, ¿no es cierto? La otra debería haber eliminado. Seguimos acá. Se cerró ya, todo el ostium primum fue hasta abajo, pero ya quedó este hueco de las fenestraciones, ¿no? Que estos loquitos, se isolan, ¿no? Y es el ostium secundum. El ostium secundum. Entonces acá vemos, acá ya está cerrado, ya no el ostium primum, como veía acá, pero queda el ostium secundum. Y empieza a aparecer otro tabique a la derecha, o sea, para la aurícula derecha, que es el tabique secundum, o sea, el segundo tabique. Y también es como una luna, pero de esta forma. También comienza a cerrar. ¿Viste cerrar? Acá lo vemos acá. Este es el tabique primo que está rojo, con el hueco que se había formado de todos los huequitos que se confluyeron. Este viene a ser el ostium secundum, porque ya ostium primo ya no hay, ya se había cerrado acá. Y el tabique secundum, el segundo tabique, comienza a cerrar. Pero deja, como dice acá, un hueco. Es un hueco. Pero es un hueco que está tapado por el ostium primo, por el tabique primo. ¿Se dan cuenta? Este viene a ser el foramen oval. Y como en el feto el lado derecho tiene más presión que el lado izquierdo,
la sangre cuando viene, recuerden, de la vena cava inferior, la válvula de Stackton la empuja para acá, viene y empuja este tabique que es como una válvula, empuja y se va hacia el lado izquierdo. Al revés no es, porque al revés empujaría y taparía. Ese rezago del tabique del primo funciona como una válvula unidireccional. ¿Entendieron la idea? Bueno, esto se cierra. ¿Cuándo se va a cerrar? Cuando el niño nace y la presión en la aurícula izquierda es mayor, la presión en la aurícula izquierda va a empujar al tabique primo hacia el tabique segundo, y a la larga eso se va a fusionar y se va a cerrar. Y nosotros nos vamos a quedar con esta especie de depresión, que es la fosa oval. 75-80% de las personas tenemos fosa oval, pero algunos de ustedes tienen foramen oval permeable. Nunca se les cerró y nunca se van a dar cuenta, a no ser que sea un examen cardiológico por otro motivo, a no ser que les dé un derrame cerebral y crean que sea por el foramen oval. Pero un 25% este cierre queda solamente funcional y de vez en cuando se puede abrir y pasar sangre, inclusive moléculas paradójicas. Causa de ACV cristogénico que no sé qué puede ser el foramen oval permeable, bacteria. ¿Entendieron más o menos? Por eso es que tenemos CIA osteum primo, que es el tipo foramen oval permeable, el foramen oval permeable es chiquitito, pero cuando es grande dice osteum. Lo mismo, el osteum primo, si ahí nomás se malogró la cosa, o sea, ahí pasó algo, sería un CIA osteum primo, y no había acá ese problema, sería osteum segundo. También hay un CIA, cuando es chiquito, es foramen oval. Chiquito acá nomás. La sangre tiene que darla así, porque acá hay una válvula. Bueno, igualito, ¿no es cierto? Hay restrictivo si es pequeño, no restrictivo si es grande, ¿no es cierto? Va a haber sobrecarga de volumen, sobre todo en cavidad derecha y un poco en aurícula izquierda. Sería osteum primo, sería osteum segundo, que son los más comunes, y de ahí hay dos tipos. Sería tipo venoso, tipo seno venoso, que está en la desembocadura o de la vena cava superior o de la vena cava inferior, y el CIA tipo seno coronario, que está por la desembocadura del seno coronario. Son los 4 tipos de huecos de CIA. Lo principal a la cabeza, el osteo segundo, ¿no es cierto? El osteo segundo, y de ahí el osteo primo. Los otros son 5%, 8%, y el otro es tipo coronario 2%. Uno lo ve en el ecocardiograma, lo ve, pero si está arriba es tipo seno venoso. Si está por acá es osteo primo. Y si está en el centro, es osteo segundo. El CIB es más frecuente en hombres, el CIA es más frecuente en mujeres. Así es. No dar soplo no hay soplo del pasaje de la sangre de la aurícula izquierda derecha, hay soplo en la válvula pulmonar. Yo escucho soplo en la válvula pulmonar por el hiperflujo. Los efectos medianos se toleran bien y aparecen síntomas a la tercera o cuarta década de la vida. Nosotros hemos operado, hemos cerrado sería hasta de 70 años. Increíble. Bueno, en la ocultación que va a haber soplos históricos en foco pulmonar y va a haber ¿qué cosa? El desdoblamiento fijo, ¿no? El desdoblamiento fijo, ¿no es cierto?, del segundo ruido. Ya, explicarle por qué ese dolor fijo me tomaría unos 15 minutos y ya no se puede hacer. Pero desdoblamiento fijo. Cardiopatía congénita que causa el desdoblamiento fijo del segundo ruido, 6. Y ¿qué vamos a leer en esto? Sobrecarga del lado derecho, crecimiento auricular derecha, pepicuda y hipertrofia auricular derecho o bloqueo de rama derecha. En el efecto de las que vamos a ver, crecimiento de
aurícula izquierda un poco, de aurícula derecha, hiperflujo pulmonar, trocar pulmonar, pero el ventrículo izquierdo no va a estar crecido, a diferencia del CIB. Acá, ¿qué vamos a hacer? Recuerda su clase de electrocardiograma V1, miren una R más alta que la S, eso no es normal. Hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia ventricular derecha es un eje hacia la derecha, con P negativa, B1, B2, B3, B4, en todo, ¿no? Signo de sobrecarga derecha. Y la aurícula derecha está crecida, por lo tanto debería ser una T picuda. Acá es picuda, pero también es ancha, ¿no? Las ondas P. Electrocardiografía de primer signo. ¿Y qué vemos acá? Congestión pulmonar, arco aórtico convexo, chiquito, arco medio que debe ser cóncavo, la trómbula pulmonar muy dilatado, la aurícula izquierda dilatada, no tanto, pero dilatada, ventrículo izquierdo normal, no está dilatado hasta acá. Y miren, tremenda aurícula derecha. Correlación clínica, radiografía en tórax. Ahí se pone eso ya para que vean cómo es lo normal, más o menos. Eso es para que no sabe dónde está la aurícula derecha, para no saber dónde está el BD. Ahí. Recuerden que el BD, que si viste el BD, ¿cómo se ve? La punta está acá. ¿Ven la puntita? Es una punta roja. No la punta del ventrículo izquierdo hacia abajo, es roja. Entonces, crecimiento aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. Ahí está el CIA. Aurícula izquierda es la flecha. Punto segundo, protege el centro. Y ahí está el flujo. Que va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Hacia arriba se va a estar, no puede ver rojo. ¿Qué nos puede salir de ese reloj? ¿Lo podemos sacar o no? No lo saqué. ¿No lo sacamos? ¿O detengo la grabación? No. Ya, entonces, fastidio, y si no me acuerdo, tengo que leerlo. Ya, bueno, el hiperflujo pulmonar es importante porque hay remodelación y se produce impresión pulmonar, viene el Eisenmenger. El Eisenmenger es lo último que vamos a hablar. Y el Eisenmenger es muerto. El hiperflujo pulmonar va a condicionar que el niño no la esté bien, no ve bien, que se le dé neumonía cada rato, puede haber insuficiencia cardíaca derecha, ¿no es cierto? Y si es grande, pues los pacientes a los 50 años empiezan a morir. Pero antes debemos cerrarlo el CIA. Igualito el tratamiento médico, igualito que para el otro lado, ¿no es cierto? Que para el CIB, acá lo que tengo que prevenir más que la insuficiencia cardíaca izquierda, la insuficiencia cardíaca derecha, y tengo que evitar que haya hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es Eisenmenger, es muerto. Ahora, ¿de qué tamaño los debo operar? Bueno, para eso hacemos, tanto en el CIB como en el CIB, hacemos una medición por cateterismo, medimos catéter, medimos flujo, presiones, y medimos el QPQS. ¿Qué cosa es el QPQS? Q es flujo, ¿ya? Q es flujo. P es pulmonar y S, ¿qué cosa es? No es sangre, es sistema. Normalmente, como nosotros que somos aparentemente sanos, no tenemos ninguna cardiopatía congénita, mi QP es igual que mi QS, porque toda la sangre que va por el BD va al pulmón y todo eso va al BI. Mi QP, o sea, mi gasto cardíaco del ventrículo derecho es igual que mi gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Pero cuando hay un hueco, quiere decir que del lado izquierdo se va al lado derecho sangre. Entonces puede ser que de repente el ventrículo derecho bota 2 veces más que el ventrículo izquierdo. Ese es un QPQS2. Lo que normalmente es 1, que en medicina nada es un numerito, lo normal, el QPQS de nosotros debe ser de 0.8 a 1.2, digamos. Si ya es más de 1.5, o sea que decir que el flujo pulmonar es 50 veces incrementado con respecto al flujo sistémico, es un CIA o un CB significativo y debe operar. Si es de 1 centímetro, debe operar. ¿Cuándo no se opera el CIA y el CB? Cuando tienen Eisenmenger. ¿Qué cosa es el Eisenmenger? 5 de la tarde. Igualito,
Pues que se ve en la plaza nuevamente, ese parado así, igualito. Igualito. Ahí está. Metemos por el CIA, cuando hay un hueco, con el cartel, lo pongo, salgo, igualito. Voy a hacer en el test punto 24, lo hago en el test punto auricular. Este es un CIA especial, que no es un CIA, sino es un canal aurículo ventricular. El problema es en la cruz. Hay varios tipos de canales. A veces el canal está, esta parte de esta cruz córnea, porque es la que divide las dos aurículas, de los dos ventrículos, está tan alterado y es una sola aurícula, no una sola válvula aurículo ventricular. Ya no hay ni mitral ni tricuspidio. Es válvula aurículo ventricular única. Porque todo esto está trastornado y obviamente estos tienen CIA y tienen CIB. Ahí no podemos hablar ni nada. Estos sí son congénitos, porque este no es un CIA ni un CIB, es un canal AB. Entonces acá sí son cianóticos, estos tienen que operarse. ¿Quiénes tienen esto? Los chicos Down. Los chicos con síndrome de Down son cardíacos por eso. Entonces vaya, está bonito. Nunca más van a recibir esto. No van a recibir, se lo aseguro. A no ser que sean cardiólogos y vaya a un sitio, o googleen una buena charla en YouTube como la he googleado yo, ¿no? Pero que un profesor venga y les diga aquí, no lo van a hacer. Y si van a ser cardiólogos se pueden ir, porque de todas maneras lo van a aprender después. Pero si no van a ser cardiólogos, no se vayan, porque en endocrino no les van a decir, ¿no? Cuando sean internos nadie les va a decir eso. Y por cultura general deberemos saber qué pasa con el corazoncito en los niñitos, ¿no? En los azules, por ejemplo. Bueno, ya le dije que el canal AB, que es un CA y un CB, es quirúrgico, no hay que abrir y poner más. Y reparar la válvula si te la válvula. Persistencia del conducto arterioso o persistencia del ducto arterioso, PDA o PTA. El ducto. El ducto es una estructura que une la aorta descendente después de la subclavia, ¿no? Que une, ¿qué cosa? La aorta torácica descendente con la rama izquierda de la pulmonar. Hay un cortocircuito. Bien, cortocircuito. Por lo tanto, va a haber hiperflujo pulmonar, sí. Pero el ventrículo derecho no se va a alterar. Porque al ventrículo derecho le lleva solamente la sangre que viene de la aurícula derecha, que viene de las venas sistémicas. Ahí no va a haber ningún problema con el AD ni el BD. El problema empieza recién en las arterias pulmonares. Acá va a haber un poco de hiperflujo pulmonar, bastante hiperflujo pulmonar. Recuerden que la presión de la aorta es 120, 130, ¿no es cierto? Y recuerden que en las arterias pulmonares es 25 a 30, o sea, hay una gradiente casi de 100. Hay un tremendo soplo, y es el sístole y el diástole. El sístole, por eso dice el soplo continuo o los sístole-diástole en locomotora. Entonces va a haber congestión pulmonar y esa sangre que está bastante en los capilares pulmonares va a ir a la aurícula izquierda que se va a dilatar y va a ir al ventrículo izquierdo que se va a dilatar. Cortocircuito de una mayor cámara a menor cámara, de la aorta a la arteria pulmonar. El soplo siempre es el sístole y el diástole, porque tanto el sístole como el diástole hay más presión en aorta que arteria pulmonar. Y entonces el soplo es así. Soplo continuo del locomotor. Sobrecarga el ventrículo izquierdo, nada que ver con el derecho. Ahí está el pedacito del ductus. 10% cardiocongente, se cierra fisiológicamente en 3 días, pero el cierre de acuerdo ustedes que ya se aplasta y se cierra, eso a las 3 semanas, 4 semanas, a veces se puede postergar más y son prematuros, a veces no se cierra y a veces se queda, y lo vemos de adultos. ¿Qué causa para que no se cierre? La hipoxia, que sea prematuro. En altura hay más hipoxia, pero hay una mayor prevalencia en altura. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver sobrecarga del ventrículo izquierdo, vamos a ver congestión pulmonar, impulso saltón. ¿Y qué vamos a ver? Hipertrofia ventricular izquierda, con crecimiento auricular izquierdo, no como en un CIB. Lo estamos quedando solos. Por eso me estoy quedando. ¿Qué vamos a ver acá? Radiología.
ventrículo izquierdo dilatado, aurícula izquierda dilatada, tronco pulmonar dilatado, callado, debe ser dilatado no mucho, y la doble silueta, aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿no? Porque hay crecimiento de aurícula izquierda. Entonces, acuérdense, convexo, cóncavo, convexo, acá todo es prácticamente convexo, ¿no? Convexo hacia la mordida costal. Y bueno, hay dos ventanas donde se puede ver eso. ¿Qué ventana es esa? ¿Qué ventana es esa? Donde se ve la aorta, así como redondito, y se ve la P a la derecha, entre comillas, que es a la izquierda, como un pantalón que se divide, derecha e izquierda. Eso por ejemplo, en transposición de grandes vasos no se ve así. Uno se da cuenta, ¿qué pasó? No se ve el pantaloncito. No es transposición de grandes vasos. Esa es una paraesternal eje corto, pero a nivel de la válvula aórtica. O sea, lo pongo acá el traductor, pero en vez de mirar para acá, lo miro para acá. Transversal. Estoy cortando el corazoncito así, puntito así, transversal, hasta que llego a la aorta. ¿Te das cuenta? A la aorta la corto transversalmente, pero a la arteria pulmonar la corto longitudinalmente, ¿no es cierto? Esa es la disposición, no está en unos planos. No lo voy a ver, no lo van a ver, pero si alguna vez va a ser cardiólogo o un pediatra, va a ver que la transposición de las dos no se ve así. Está transpuesto. Y se ve el flujo. Está el flujo de la aorta que está por acá, el flujo que va hacia la rama izquierda de la arteria pulmonar, hacia arriba, porque la arteria pulmonar está acá y esta es la aorta descendente. Entonces de la aorta, la arteria pulmonar tengo que verlo rojo, no lo puedo ver azul. Azul se ve más bien, la que viene por la arteria pulmonar, hacia acá y hacia acá. Lo bueno es que yo he visto 2 clases en la última semana, entonces todo está integrado. Ya saben los colores, los flujos. El miércoles charla magistral. Miércoles. Este es magistral, pero no le va a servir porque es mujer. Pero la del miércoles es cardiomiopatía. Y ahí vamos a hablar de todo: electrocardiografía, cuándo es hipertrofia, cuándo es dilatado, cuál es el manejo de un ICC, arritmias ventriculares, suprafibrilación auricular, todo. O sea, esto no es nada. ¿Ya? ¿Cómo se cierra? Bueno, a veces podemos mandar al carnicero, a recorten por acá y lo ligan, ¿no? O ya viene ya el carnicero. El carnicero es mejor que el carnicero. Y mete un catéter y desde acá le mete un coil, le mete como un resorte y lo viene el conductito de un resorte y cierra. Este no puede ser una plaza. Este no es un pueblo. Lo rellena y lo cierra. Y ahí se ve algo, ¿no? Coartación todos son acianóticas, ¿no? Coartación de aorta. La coartación de aorta es cuando hay una disminución de la luz de la aorta, ¿no es cierto? Hay de 2 tipos. El más común, el que vamos a ver nosotros vemos adultos, es el postductus arterioso. Hasta el ducto arterioso, que es un rezago, porque este paciente tiene coartación de aorta, no tiene persistencia del ducto arterioso. Y ya queda el ligamento y se cierra acá. En cambio, el predustal es la coartación que está antes del ligamento. Ahora, el predustal lo ven los pediatras, porque es tanta la resistencia que genera esa coartación que el ventrículo izquierdo hasta puede fallar. Ya se falla cardíaca aguda en los niños, y si no se les hasta se pueden morir. El corazón del ventrículo izquierdo está construido contra eso. Cuando es postductal, no es tan severo, y nosotros nos damos cuenta cuando, por ejemplo, alguno de ustedes hace hipertensión. Porque es una impresión de una persona joven de 22 años, porque en realidad dicen que es de 20 años,
Hay que buscar cosas, hipertensión secundaria. Causa principal de hipertensión secundaria entre adolescentes y menores de 25 años, coartación de aorta. No lo vamos a buscar por insuficiencia cardíaca, lo vamos a buscar por causa de hipertensión secundaria. Uno le palpa los pulsos femorales, no hay pulsos femorales. La presión acá está bien, pero las piernas están mal. Esa es la coartación conductal. Eso van hasta grandes bien, hasta que ya empiezan a hacer hipertensión severa. Y puede hacer falla cardíaca, ¿no? Bueno, ya eso ya, acá fíjense que estamos, se cierra. Se cierra. Y si se cierra, ¿cómo están las presiones de perfusión antes de que se cierre? Están bien. O sea, la presión del tronco mesencefálico está bien, pues puede estar incrementada en la vena, en la carótida izquierda y la subclavia derecha, izquierda está bien, pero después la presión baja. Cuando se toma la presión de las piernas, está disminuida. Esa discordancia entre la presión superior y inferior también ayuda al diagnóstico de coartación de aorta. Y obviamente el ventrículo izquierdo hace una tremenda sobrecarga, la poscarga está incrementada para vencer esa coartación, y la presión está muy alta del ventrículo izquierdo. Si eso dura mucho tiempo se puede hipertrofiar y a la larga se puede dilatar. Por lo tanto el ventrículo izquierdo también se puede dilatar. Cuando eso falla el ventrículo izquierdo, puede haber congestión pulmonar, pero ya son etapas tardías. ¿Cuál es la cardiopatía que se asocia más a coartación de aorta? Una válvula aórtica bicúspide. Vamos rápido. Bueno, ¿cómo se alivia eso? Se opera. En los hombres, para variar, los pulsos medios son los mismos, todo eso. El soplo es un soplo sistólico, como si fuera una esclerosis aórtica. Este es un típico soplo de una esclerosis aórtica, pero todavía se escucha una coartación aórtica. Si la cuestión es severa, si la coartación es bien severa, hasta puede haber un soplo diastólico, y hay insuficiencia aórtica. ¿Qué vamos a hacer en el electro? Igual que un CIB, tremenda hipertrofia ventricular izquierda. El GAT35 que se profunda en el V1 o el V2. Sopolo, que domina el sopolo. ¿Y qué vamos a ver en la radiografía? Si ya falló la ventrícula origen izquierda, vamos a ver congestión pulmonar. Esas son etapas tardías. No puede haber un pulmón más o menos líquido. ¿Qué vamos a ver? El signo del 3. Acá está la coartación. El signo del 3. Este es el cañón aórtico, hay una dilatación precoartación y una dilatación postcoartación. Siempre que hay una estrechez, hay una dilatación post-estrechez. Usted no va a ver el signo del 3. ¿Ven el 3 o no? Y va a ver el signo del... Hay que estudiarlo para que lo vean. Y vamos a ver el signo del 4. Como está bien cerrado eso, antes de la coartación va a haber mucha presión y las arterias intercostales superiores se va a aumentar su flujo y va a aumentar su presión y va a producir unas muescas en el borde inferior de las costillas o el borde superior, donde se produce la muesca, superior o inferior. Ustedes han hecho toracocentesis. Bueno, ¿saben qué es toracocentesis? Meter la aguja para sacar el líquido del pulmón. Usted agarra la costilla, ¿no es cierto? Por la espalda, presenta la costilla. ¿Y por dónde mete la aguja? ¿Encima de la costilla o debajo de la costilla? Borde inferior. ¿Ah? Borde inferior. En el borde inferior de la costilla. ¿Sí? Para bajarte del paquete vascular nervioso. ¿Dónde está el paquete vascular nervioso? ¿Encima de la costilla o debajo de la costilla? Anatomía de segundo año. Siempre encima de la costilla, nunca debajo. Para la toracocentesis. Igualito ahí. ¿Dónde está el pedículo arterial, venoso y nervioso? Debajo. Entonces, ¿dónde se van a ver las arterias intercostales hipertrofiadas que hacen muestra? Abajo.
A ver, ven esta muesca. Ven a ver. Debería ser así, y una costilla, pues, está erosionada, ¿no? Por las arterias intercostales. Está asociada a muchas otras enfermedades como CIB, bicúspide, síndrome de Down, poliquístico, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué se hace? Bueno, se puede poner un stent, o sea, por adentro, abrimos, así como una coronaria, pues, en la aorta, en la aorta. No, viene el carnicero y corta y pega. Estas son las intercostales. Esto es lo que está debajo de la costilla, lo que produce el signo de. Vamos a la cirugía. Las zonas de cabeza de Bonín, por ejemplo. ¿Ya dónde está? Aquí. Hay que corregirla siempre. Pero puede llegar a unos 20, 30 años, ¿cierto? Pero si ya llega a los 40, 50, ya empieza a hacerse cepa, ya vaya ventricular izquierda con láser y se puede pasar a los 50, 60 años. Stent o quirugía. ¿Qué hacemos con la cirugía? Es decir, cortamos el pedazo que está cerrado, clampo corto, y ahí lo uno, y si está muy separado, lo pongo izquierdo. Sutura. Sastrería pura. ¿No? O viene el gasicero con sus manos, y acá, y sufla, y se abre, bueno, que esté percutando. Necesita mucha calma, ¿no? Cuando llega chiquillo así como ustedes, mi mamá agarraba y decía, tú vas a ser cirujano, tus manos son finas. Así como ustedes escuchan hablar a sus padres, ¿no? Jamás se ser cirujano, tus manos son finas, vas a poder entrar hasta cerebral, todo, porque tus dedos son muy largos. Y después cuando empecé a notar, me di cuenta que las manos de cirujano son manos de oso, son unas cosas así gigantescas, son unos, parecen carpinteros los que operan. El que opera, el que mejor opera corazón, operaba en el revaliente, es uno que tenía una mano así, que era un módulo, y así, parecía promegálico. Yo operaba bien con eso. Así que no hagan caso a sus manos, no hagan caso a esto. Si esto no elige bien la mano, no sé si sea la mano delgada o mano gruesa, vale. Ya, tendría coartación de aorta, ¿verdad? Estamos en las acionóticas todavía. Estenosis pulmonar. Estenosis congénita de la válvula pulmonar. ¿Qué ocurre ahí? Acá está cerrado. Y de acá cerrado, ¿cómo pasa con el flujo pulmonar? Está disminuido. Esta es la primera, que puede ser el flujo cerebral. Vamos al instituto explicativo, ahí está cerrado. Entonces la presión en el medio ya no es 30, va a ser 100, 110, no hay por qué hinchar. Y se hipertrofia el BD, más que se dilata, se hipertrofia, y la aurícula derecha se dilata, pues porque ya no se llena bien. Y si la aurícula derecha se dilata, hay congestión venosistémica, que puede haber hepatomegalia, puede haber, o sea, falla cardíaca derecha. Todo lo que es falla cardíaca derecha ocurre en la estenosis pulmonar congénita. Por un cor pulmonar. No es pulmonar porque cae la válvula pulmonar. Y el partido de los papeles se asocian a otra, ¿no es cierto? Hay un signo de Wille y una que tienen estas cosas. Este no es pulmonar, está cerrado. La mayoría son estenosis pulmonares valvulares, pero hay subvalvulares o infundibulares y hay supravalvulares, igual que la estenosis aórtica. Y recordar que la tetralogía valor que tiene 4 tiene estenosis pulmonar subvalvular o infundibular. Pero ese ya es una tetralogía, lo vemos ahora. El soplo es un soplo de estenosis pulmonar, o sea, el soplo del foco pulmonar sistólico. En vez de ser el soplo de la estenosis aórtica que es acá, porque acá es aórtico y acá es culpa de San Lorenzo. Si es leve no pasa nada, y si es severo, hay mucha gradiente, muchas presiones, hay que abrirlo. No hace falla cardíaca derecha y el paciente va mal. ¿Qué vamos a ver en el electro? Bueno, pues hipertrofia ventricular derecha, crecimiento de la aurícula derecha, las tremendas ventrículas altas pulmonares, un tremendo, una R de 2010, ¿no? R, la siguiente pura R en V1.
hipertrofia ventricular derecha. El eje debe estar a la derecha. ¿Y qué vamos a hacer en la radiografía? ¿Qué es lo que se ve? El ventrículo derecho se ve hipertrófico, más dilatado. Lo podrá tener una pulsa algo acá en dificultad, pero lo que voy a ver es qué cosa. Voy a ver acá una dilatación postestenótica del tronco de la persona. No por hipertrofia, sino por dilatación postestenótica. Y la aurícula derecha está dilatada. El ventrículo izquierdo normal. Bueno, y esto ya se abre generalmente por cateterismo. A veces no se puede abrir, se llama valvulotomía con balón. Y a veces hay que hacer con bisturí. Cuando la nariz se sella. Con balón, y ahí está la estrechez, con la dilatación postestenótica, ¿no es cierto? Meto un catéter, y ese catéter tiene un globo, que lo inflo y separa los velos pegados de la válvula pulmonar. Y ahora ya debe haber menos expresión. Yo también voy a expresión acá. Y que está mejor. Este no es la aórtica congénita. Esta es la última acerrosa. A la cabeza, la causa principal de una estenosis aórtica congénita es la válvula aórtica bicúspide. ¿Qué pasa acá? Lo mismo que el lado derecho, pero el lado izquierdo. Ya tengo acá la válvula aórtica de la estrechez, el ventrículo izquierdo está haciendo una tremenda presiones para realizar esa estenosis aórtica. Tengo hipertrofia del VI y crecimiento de la aurícula izquierda, y si eso progresa va a haber congestión pulmonar. Pero primero tiene que haber hipertrofia del VI, la dilatación de la aurícula izquierda, y después hipertrofia venocapilar, se dice. Yo digo las venas y vasos capilares. Obviamente acá hay una especie de las presiones disminuyen, porque son menos, ¿no? Hay una gran gradiente, 170 cae a 90. Cuando hay caída es porque hay una resistencia, en este caso la válvula aórtica. Bien, entonces 2 de cada 3 pacientes con estenosis aórtica congénita son bicúspides. Porque la válvula aórtica es tricúspide, ¿verdad? Que está en bicúspide. Está asociada a una quinta parte con CIA, CID, PCA, con todo lo demás. Y da como que la estenosis aórtica en adultos, ¿cierto? Igual que por nosotros tenemos pacientes que hemos operado de tren, de trigo, igual da la triada de la estenosis aórtica. Disnea, dolor y síndrome. Da lo mismo. Una vez que da disnea, dolor y síndrome, ahí te tienes que operar. O sea, una aórtica, estenosis aórtica degenerativa, o sea, una estenosis aórtica congénita. El hombre es mesosistólico, rugoso, ¿no? Rugoso, irradia el cuello, todo lo que viste en adultos es lo mismo. Y va a haber tremeenda hipertrofia ventricular. O sea, solo. Esto es lo normal. Bicúspide, o sea, va una aórtica con 3 dedos, luego se puede leer, o se cierra está así. Y el partido que tiene el figuro de la normal. Y acá es bicúspide, 2. Esto genera, ¿qué genera? Pues genera la estenosis aórtica, ¿no? Y genera también, ahí digo de ser endocarditis. Hay aortas tricúspides, hay aortas unicúspides, hay aortas tetracúspides. Igualito, ¿no? Mientras no se necesita los posibles que se necesitan, hay que recuperarlo, porque si no, se van al tacho, no va abajo. Cianóticas, tetralogía de Fallot. Este es lo normal, ustedes que estén disciplinos que es cianótica. Tetralogía 4. ¿Cuáles son las 4 cosas que tiene estos componentes? Tiene estenosis valvular pulmonar, subvalvular o infundibular. Por consiguiente, puede tener hipertrofia ventricular derecha. Además, tengo un CID que va a condicionar, como tiene la estenosis, acá tengo una gran presión, va a de derecha a izquierda
y la sangre oxigenada se vuelve venosa, entre comillas, y el líquido se vuelve cianótico. Y además tengo una aorta cabalgante. Una aorta cabalgante quiere decir que la aorta sale, una parte de la aorta da al ventrículo derecho y una parte de la aorta da al ventrículo izquierdo, como está justo en el hueco del cerebro. Esa es la terminología de Fallot. Hay pentalogía de Fallot. Es lo mismo más un CIA. Pentalogía de Fallot. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tengo la estrechez acá, en la válvula aórtica, en la válvula pulmonar, pero subvalvular. Tengo gran presión acá, tengo la hipertrofia, ¿no? Y la aorta no sale del BI. La aorta sale del BI y del BD. Justo del CI y BI. Cabalgando entre los dos. Eso ayuda a tener la percusión. Como hay estenosis valvular pulmonar subvalvular, hay hipoflujo pulmonar. Las cardiopatía cianóticas o hipoflujo pulmonar más comunes es tetralogía de Fallot. Es una sangre mezclada. Por dos motivos, porque tengo el CIB y porque la aorta sale de los dos. Ahí están los cuatro componentes de la tetralogía de Fallot. Hay el Fallot típico, pues estenosis pulmonar moderada, es el que el niño que nace a los pocos días que es cianótico. Hay el rosado, donde el estenosis valvular pulmonar es más leve, ¿no? Y solamente se vuelve cianótico en crisis, cuando llora, etcétera, ¿no es cierto? Hay el extremo, que ya es una falla derecha brutal, ¿no es cierto? ¿No? Y hay un CIE que hace una fallotización. Es la forma más común de enfermedad congénita cianótica y fuera cianótica. Representa 5-8% de las neuropatías congénitas. Para variar, varones. Hasta ahora mujeres ganan solamente en el crisis CIA. En el resto llevamos la delantera. Se puede asociar a otras enfermedades, a CIA, la tecnología del Fallot, ¿no? A origen anómalo coronares, etcétera. La resistencia en el PD va a permanecer casi fija, es una resistencia alta por la cerebral. Y el chat se va a ver más marcado del BD al BI cuando va a ocurrir eso, cuando aumenta la resistencia vascular sistémica. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el niño, por ejemplo, llora. Cuando el niño llora, hay vasoconstricción periférica, ¿no? Y va a haber más presión en el lado sistémico, o sea, en el ventrículo izquierdo. No. Va a haber vasodilatación. Cuando haya la vasodilatación, el champ va a aumentar de derecha a izquierda. Y ahí es donde se mide la famosa crisis lipótica. Se puede dar por infección, se puede dar por fiebre, ya, ¿no? Esta crisis lipótica, la desaturación cae dramáticamente, porque el límite está a 80 o 85%, cae dramáticamente a 50, 45 de saturación, el niño puede convulsionar, puede morir. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerse en esa posición, porque son mayorcitos, ¿saben? Al hacer eso, ¿qué ocurre con eso? Aumenta la resistencia. Hay miocarditis, sí. El pronóstico está dependiendo de cuánto es la obstrucción, cuánto es el flujo pulmonar. La mayoría muere, o sea que tiene que operarse sí o sí. A veces están en cirugías paliativas, porque el niño es muy pequeñito, tiene poco peso, no lo puede operar y después ya hace la corazón. ¿Qué es la corazón? Se hace una angioplastia, se abre la válvula pulmonar o el infundíbulo y se pone el parche al C y B, de tal manera que empujamos la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Esa es la corazón. Es una operación grande, pues se espera que el niño tenga un año. Actualmente es difícil encontrar el trastorno de la pero sí hay. Pero es la forma. Encontramos todo. Bueno, hay el hipocreatismo digital, ¿no es cierto? El segundo ritmo es bajito porque no hay flujo pulmonar, ¿no es cierto? Pero si hay signos de sobrecarga del BD, puede haber un del BD, la culpa del BD
hacia arriba. Crecimiento de cavidades derechas, principalmente hipertrofia artículo derecho, eje a la derecha. Y la famosa radiografía es la de botas. Dice que es de una bota, un zapato. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que casi no hay mucho película, ni pulmonar ni aórtico, o sea, películas tanto esto. Y tenemos un pene bastante dilatado hipertrófico, por eso tenemos la punta que está acá redondeada, la punta levantada, ¿no? Con crecimiento aurícula derecha, entonces tenemos esa forma media de zapatito, de bono, etcétera, etcétera, con hipoflujo pulmonar. El otro menos dos, igualito, ¿no es cierto? Y como acá es bien cóncavo. ¿Por qué? Porque no hay flujo pulmonar, el tronco no está. Recuerden que la estenosis no es valvular, sino es fundibular. No hay esa dilatación postestenótica como si fuera valvular. Y tengo la aurícula derecha bastante dilatada. Este es lo normal y esto es lo anormal y lo anormal. Ustedes más o menos se dan cuenta, ¿no? Que esta es la aorta y la aorta sale del BI y del BD. Está cabalgando sobre el efecto intelectual que este viene a ser el CID. Un BD hipertrófico. Bueno, durante la crisis lo que se tiene que hacer es administrar vasoconstrictores en los niñitos. Y tengo que aumentar la resistencia vascular periférica para que el bichán vaya, no sea tanto de derecha a izquierda, sino un poco más de izquierda a derecha. Para que no desature tanto y baje a 40 por encima. Por eso, la conclusión, etcétera, etcétera. Y bueno, la cirugía le dije cerrar el CB y abrir esto que está cerrado, abrir. A veces de forma paliativa, ¿no? Porque el niño es muy chiquito, no lo puede operar con chaleco de muerte, se hace esta cirugía paliativa aquí. Acá en este caso estamos haciendo un chan que entre la aorta, digamos, entre la aorta y la pulmonar. Eso es un intercambio, de tal manera pues, para que mejore el flujo pulmonar. De la aorta, como hay más presión en la arteria pulmonar que es pequeña, las presiones, va a ir sangre de la aorta a la arteria pulmonar, que va a los pulmones, se oxigena más y eso va al ventrículo izquierdo y sale más sangre oxigenada. Es una paliativa. El pronóstico va a depender de qué tan severa es el cierre infundibular del ventrículo derecho. La complicación quirúrgica, hay una mortalidad, pero no es tan alta, versus una mortalidad casi 100%, ¿no es cierto? A veces quedan secuelas residuales, insuficiencia pulmonar, ¿no es cierto? Estenosis residual, factores de riesgo de que se muera un falón. Enfermedad de Einstein, Esto es lo normal y esto es lo anormal, ¿verdad? Fíjense, acá está la mitral y por acá debería estar la tricuspida. Recuerden que la tricuspida siempre tiene una localización un poquito más apical que la válvula mitral. Usted ve cuando ve una eco, la válvula tricuspida está un poquito más hacia el ápice, que así es que con respecto a la válvula mitral. Entonces hay una partecita que el sexto no es interventricular, no es aurículo-ventricular. Es una parte del sexto donde tenemos aurícula derecha con ventrículo izquierdo. Esa debe ser 1 centímetro, ¿no? Pero acá me da casi tirado ya 10 centímetros, está abajo. Válvula tricuspide. Es una válvula ya displásica, que tiene ácido suficiente porque no cierra bien, y hay una parte del ventrículo que está atrializado, se dice. Esto se comporta como si fuera una megaaurícula, a pesar que esto es ventrículo. Pero como está acá la tricúspide, esto se convierte en una megaaurícula. Estos pacientes generalmente tienen un CIA. ¿Por qué? Porque hay tanta presión en el BD, en el AD. Recuerden que tengo una válvula tricuspida que no funciona bien, le quita bastante. Entonces, hay mucha presión en la aurícula derecha. Esa presión en la aurícula derecha no deja que el foramen oval se cierre. Recuerden que tengo que tener bastante presión auricular izquierda para empujar
tabique primo izquierdo. En este caso hay mucha presión en la aurícula derecha, entonces la consecuencia es casi el 80-85% de los casos es que tengo S más CIA. Tengo una tremenda aurícula derecha, ¿sí? Que le gane presión a qué? Le gane presión a la aurícula izquierda. Esa aurícula derecha que tiene gran presión va a ser sobrecarga venosa sistémica. Le va a haber hepatomegalia, así como si fuera una falla derecha. Y ahí está el CIA en ese cuerpo, porque el foramen ovalo se cierra, es como un CIA, y ahí se produce la mezcla. Porque la aurícula derecha es sangre venosa. Y entonces el este, cuando es bastante grave, moderado a severo, es cianótico. En los casos leves no es cianótico, no se necesita operar. Entonces la implantación baja la tricúpula, el ventrículo derecha finalizado, 80% de la se asocia a CIA, y la severidad depende, mientras más apical esté la válvula tricúpula, mientras más hacia abajo, hacia la punta esté, peor es el ventrículo. Y peor sería, cuidado con las tablas. Ahí está la implantación baja del este, ¿no es cierto? Y entonces todo el paciente va a ser cianosis y va a ser de cosas de hepatomegalia, sífilis, todo eso. Hay una versión interesante que el 20% puede ser buen Parkinson White. ¿Cuál es acá? El electrocardiograma vamos a ver una gigantesca aurícula derecha, o sea, una onda T megapicuda, mega alta. Fíjense esa tremenda onda T alta. Es un micro auricular derecho. Y no pues es el derecho. Y ahí vemos, pues, ¿qué estamos viendo acá? La aurícula derecha. La aurícula derecha. La aurícula izquierda también, porque recuerden que va a salir de la aurícula a la derecha a la aurícula izquierda. Acá dice. Normalmente debería estar acá la válvula tricuspide. De tal manera que acá debe haber 1 centímetro entre el piso del anillo mitral y el piso del anillo tricuspide. Eso es lo que yo le decía. Hay una parte del sexto que divide aurícula derecha del ventrículo izquierdo. Después de ahí y después AD de ahí. Pero hay un sexto aurículo ventricular que aparece ya exagerado. Se puede sin operación cuando son graves. Todo lo que debe ser ventrículo y que se vuelve funcionalmente como una aurícula. El manejo, básicamente hay que cambiar la válvula tricuspidia, ¿no? Generalmente es quirúrgico, hay que entrar bien con regina o a veces ya cambiar y poner una válvula, ¿no? Y cerrar el CIA. Transposición de grandes vasos. ¿Cuánto media hora? ¿Qué era eso? Así. Son las 5. 15 minutos. Llego tarde, llego a las 3. El doctor de repente lo da más largo. Uno nunca sabe. Transposición de grande vaso. Su nombre lo dice. La arteria pulmonar, esta es bonita, esta es bonita. La arteria pulmonar y la aorta salen de lugares diferentes. La aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Increíble. Esto es maravilloso. De esta manera que este paciente así no puede vivir. Porque viene la sangre de las venas cavas a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, esta está sangre venosa, sale por la aorta, ¿no es cierto? La aorta lo da los órganos, sangre venosa, la corriente de sangre, los capilares y nuevamente la vena cava y nunca va al lado izquierdo. Eso no puede ser. Si tomamos el otro lado, ahora tiene las venas pulmonares, la sangre oxigenada, va hacia la vena pulmonar va hacia la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo lo tira nuevamente a los pulmones. Es un ciclo sin que no puede existir eso. Entonces tiene que haber huecos por otro lado. Y al haber huecos se produce el chat y es cianótico. El que sea cianótico indica que el feto se defendió en el útero para no morir ahí, para morirse después, para que lo salve el médico. Claro. ¿Esto existe? Sí existe. Eso se muere y solo se aborta. Se muere.
No puede existir eso. Pero recuerden que el feto se devuelve. ¿Sí o no? Hay el ducto, hay el TEP, hay el CIA, ¿no es cierto? Entonces, no es que no haya, sí hay. Lo que no debe ocurrir es que cuando nazca se cierre. Porque si nace, se cierra el CIA, se cierra el ducto, no se muere. Entonces, ¿qué hacemos los médicos? Los médicos, al donde está el foramen oval, que no es tan grande, porque el problema no es ahí, está el foramen oval, le metemos un catéter y le abrimos, le hacemos un huecazo. Y le ampliamos la mesa. ¿Para qué? Para que sobreviva. Y evitamos que el ducto se cierre. De repente hay clase. Le damos prostaglandina para que no se cierre. Este es lo que ocurre acá entonces. ¿Cierto? No, este es una transposición corregida de grandes vasos. Este no es cianótico. Pero ¿qué ocurre acá? La aurícula izquierda, no sé qué es aurícula izquierda porque viene de las pulmonares. Se conecta no con el BI, sino con el BD. ¿Cómo sé que es ventrículo derecho? Porque tiene tricuspidio. ¿Cómo sé que es tricuspida? Porque tiene eso. Y ese ventrículo, si yo veo un ventrículo que no sé qué, porque en el niño no puedo decir que está a la derecha es el derecho. No, en el niño es cualquier zafarrache es congénito. El derecho no está a la derecha, ni el izquierdo a la izquierda. Tengo que saber cuál es el derecho. ¿Cuál es el derecho? El clavicular y el que tiene tricuspidio. Entonces la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho tiene la transposición, se conecta con la aorta. De tal manera que al final sangre venosa por la aorta, sangre arterial bien. Y el ventrículo derecho es igual. Este no es derecho, este es izquierdo. ¿Cómo sé que es izquierdo? Porque tiene una bicúspide, una válvula bicúspide, o sea, es mitral. ¿Cómo sé que esta es aurícula izquierda, derecha? Porque le llegan las dos venas cavas, superior e inferior. Así se reconocen las cavidades del mandíbula. Las aurículas por las venas que llegan y los ventrículos por las válvulas AB que tienen. Le llega la sangre arterial, le llega equivocadamente al BI. Pero equivocadamente el BI le da la pulmonar y todo bien. Espectacular, que corrigió la naturaleza, ¿sabes? Sí, la naturaleza no se va a morir todavía, ¿cierto? No se va a morir todavía. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El BD va a fallar, la corregida. Esa no es cianosis, pero comienza a hacer falla cardíaca derecha. ¿Qué hace falla cardíaca derecha? Porque el BD está unido a la aorta y le está botando sangre arterial, que está bien, pero a una aorta que tiene presión de 120 y es BD, y el BD está creado, está formado, está embriogenado para manejar presiones de 25 y de 30. O sea, ese BD a la larga va a comenzar. Va a ser falla cardíaca del BD, pero que vendría a ser una falla cardíaca izquierda, porque el BD está en la izquierda. O sea, va a haber congestión pulmonar. Esa es la corregida. La doble corregida, ¿no? Hay una doble discordancia: aurículo ventricular y ventrículo grandes vasos. La transposición corregida de la transposición de grandes vasos, la norma, solamente hay una discordancia: aurículo, grandes vasos. La discordancia aurículo ventricular está bien. Se van al tope, así que hay que operarlos. Se van al tope, tienes que operarlos, se mueren. Y si es posible, abrir el CIA, se llama RAS, si es posible, andamos a la vida porque el ducto no se cierra, y si tiene un CIB, no lo cierras. Eso es lo que tiene que cumplir. ¿Cuál es la radiografía? Es un ovoide. Es un huevo con película, nada de película. ¿Por qué? Porque la disposición de los grandes vasos ya no es como les mostré, de cierto punto al lado del otro, es uno encima del otro, o sea, uno atrás del otro. El película es angostito y tiene pues el crecimiento de BD, crecimiento ahorita. Eso es bueno. Si no se trata, fallecen casi todos. El ducto hay que dejarlo abierto, o sea, ya hay que dejarlo, hay que abrirlo, como un cateterismo, hacer un hueco y hacer el switch. ¿Qué es el switch? El switch viene un cirujano, obviamente cirugía compleja, corta acá y se lo pone para acá y este para acá. Y lo arregló. Este se llama switch arterial o cambio arterial, o cirugía de diatega. Esa es correctiva, totalmente correctiva.
ahí está cambiado. Hay que recordar que no se vayan a volar las coronarias hay que sacarlas y después ponerlas. Yo le un infarto y se pone el título. Atrántico explica que la aurícula derecha no hay paso en el ventrículo derecho, por lo tanto el ventrículo derecho es una ridiculez. Y el ventrículo izquierdo prácticamente es un ventrículo único, casi un ventrículo. En los casos extremos, esto ya llega a pasar de atrántico a ventrículo único. Acá generalmente va a haber hipofuso pulmonar, pero dependiendo, puede haber hasta hiperflujo, dependiendo del CIB. Le quiero un CIB, si no, ¿cómo sobrevivir ese paciente? Y dijiste, del lado derecho tiene que haber un CIA, y también puede haber un CIB. Trombo arterial común. Cianótico. Trombo arterial común es este, son arterias, una megaarteria donde está la pulmonar y la aorta, no se dividieron, es un tremendo trombo. Y de ahí sale, pues, y ahí después más tarde se divide pulmonar y la aorta. Es un hiperflujo pulmonar, generalmente sale con mayor fuerza del DI. Obviamente hay una mezcla, ¿no es cierto? Hay una mezcla. Es una gran sola arteria, no tiene que haber un CIB para que haya una buena mezcla, ¿no es cierto? Sí, hay cianosis leve, pero sobre todo hay congestión pulmonar. Aunque no hace normalmente insuficiencia cardíaca más. La mayoría fallece si no se operan antes del año. Ya queda cuánto de el drenaje venoso anómalo pulmonar. La vena pulmonar no debe ir a la aurícula izquierda. ¿A dónde va? A la aurícula derecha. Puede ser que vayan a la vena cava superior y de ahí a la aurícula derecha. Puede ser que de frente se vayan a la aurícula derecha o puede ser que vayan de frente a la vena cava inferior y de ahí a la aurícula derecha. Pero no van a la aurícula izquierda, van a la aurícula derecha. Igualito, es como la transfusión, se generaría un circuito sin fin. Tiene que haber un hueco, un CIA. ¿Para qué? Para que el niño sobreviva. Pero hay mezcla y hay cianosis. A veces, sobre todo en los supracardíacos, los que van a vena cava superior, tiene una especie de restricción, o a veces van a un reservorio, una bolsa, donde van todas las venas pulmonares, y eso va a la vena superior y eso va a la aurícula derecha. Eso a veces crea una restricción en el llenado de la aurícula derecha. Y por lo tanto, si la vena pulmonar tiene restricción a vaciarse, va a haber hipertensión venomuscular, venocapilar, y va a haber ¿qué cosa? Hipertensión venocapilar, va a haber congestión pulmonar. Vamos a ver, este es un caso de ¿qué cosa? Fíjense acá, tiene congestión pulmonar. ¿Cuál es la figura que dice? La figura que dice que es la figura del muñeco de nieve. Por si acaso hay una novela que se llama Muñeco de nieve, lo recomiendo. Novela negra. ¿Por qué se ve acá? Este es el cuerpo del muñeco de nieve y esta es la cabeza del muñeco de nieve. Este es cuando las venas pulmonares drenan a un colector supracardíaco que después va a la vena cava superior. Entonces se ve esa imagen de plétora porque hay dificultad en drenar. ¿Y esto es por qué? Porque hay bastante crecimiento de la aurícula derecha, porque llega todo lo de los pulmones, aparte de lo sistémico, lo hay crecimiento de la aurícula derecha, lo voy a ver acá, de la aurícula derecha, y del ventrículo derecho lo voy a ver acá, con la punta hacia arriba. Y es el famoso muñeco de nieve. En otro se puede ver el colector del drenaje venoso, como esta imagen así, como acá, como una cimitarra, como una, las espadas de los árabes, media luna, se ve a veces, en algunas veces se puede ver el colector. Este cuando es supracardíaco, la cimitarra. Bueno, ¿qué tengo que hacer? La vena pulmonar me tengo que mandar a la aurícula izquierda. Cuando hay mucha plétora, cuando hay mucha congestión pulmonar. Hay congestión pulmonar y hay cianosis. Ahí se ve cosas terminadas. ¿Qué cosa es? Esto es una cardiopatía congénita. Este es un resultado de lo que puede ocurrir cuando yo tengo un chat de izquierda a derecha, CIA, TUS, CIB,
por tanto tiempo no lo corrijo, hay muchos congestión pulmonar por muchos años, o si es un CIB gigantesco, como este niño a los 2 3 años suele desarrollar este síndrome, de tal manera que acá hay tanta congestión pulmonar que hay un remodelamiento de la arteria pulmonar, del endotelio, de la célula muscular lisa, y va a haber cosas hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, ya saben ustedes qué tipo hay, hicieron de insulina cardíaca, hipertensión pulmonar, y va a producirse acá una hipertrofia del ventículo derecho, y esta presión va a ir de lo que era 30, 40, 50, 70, va a llegar al 80, 90, 100, 110% de la presión del ventículo izquierdo. La va a sobrepasar. Y en el momento que lo sobrepasas, hay mezcla. Arterial a venosa, el niño o el adulto comienza a hacer lo que no era cianótico, se vuelve cianótico. Entonces tienes que ver cuánto de flujo va de derecha a izquierda y cuánto de flujo va de izquierda a derecha. Porque si es mucho más de derecha a izquierda, ya no hay nada que hacer, se va a morir. Porque acá hay tanta hipertensión pulmonar que acá hay una vasoconstricción. Si yo cierro este hueco, el BD no va a poder superar esto, colapsa, el BD colapsa, y si el BD colapsa, el BI colapsa, no le llega acá. En el momento que cierras el hueco, ya sea el CIA, el CIB, ¿cierto? Básicamente para eso no. El paciente se mueve, no sale de se muere en sala de operación. Entonces, un CIA, un CIB que es cianótico con un gran chance de derecha a izquierda, ya no se puede. Todos esos son histológicos. Una vez que tú diagnosticas ese Meyer, a los 6 años se murieron todos. ¿Qué vas a tener? Los de los cianóticos. Hipocratismo, ¿no es cierto? Debe haber y falla derecha. Infección yugular, hepatomegalia, asitis tremendo. Y después a derecha, más cianosis por la mente. Entonces, ya los soplos del cerebro ahí comienzan a desaparecer. Y si vemos acá, ya, lo que tendría que hacer un hiperflujo, poco a poco va a haber oligoema pulmonar y va a haber un tremendo tronco de hipertensión pulmonar con un BI alimentario pequeño, ¿no es cierto? Y un BD subido con azúcar subido. Que se ve un CPI, obviamente hipertrofia pulmonar derecha. Estos son los comos histológicos, de tal manera que ya hay que evitar tratar bien al CIA del 54 gramos, porque estos cambios ya son irreversibles. Ya por más que cierre, ya no se va a dilatar esa arteria pulmonar. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en el adulto? Un soplo extraño. ¿Qué vamos a hacer? Cianosis. ¿Qué vamos a hacer? Hipertrofias del ventículo izquierdo o derecho. Es un palo. Ese es el mi época. Yo lo vi en Chile. Tenía 11 años. Y tuve un puta. No sabes la bicicleta, todo. En ese momento en Turquía todo el mundo salía en su bicicleta a correr ahí como un muñeco ahí como él que gustaba, obviamente el chico no subía. Tiene sentido. ¿Qué pasa? 2 horas. En cardiopatía congénita, la medicina alguna vez es pura, otra vez es amiga, pero siempre se debe consolar. Recuerden que muchas veces van a ser niños o adultos jóvenes. Muchas veces vamos a ver. Es triste la cardiología de los congénitos. Es bastante difícil, ¿no? Sobre todo para los niños, para los padres. Sí, aquí vamos a